Inversionistas, ¿cómo están? Yo estoy bien emocionado porque traemos un tema que la verdad a todas las personas les va a servir. Incluso si dicen, oye, yo soy asalariado, yo todavía no invierto, yo no tengo negocios. Les vamos a enseñar cómo pueden pagar menos impuestos legalmente. Un tema que me emociona mucho, pero yo creo que más a ti, Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme, Omar. Y sí, vamos a platicar de todos esos. Mira, antes de empezar, platicábamos Omar y yo, que creo que es bien importante que se sepa que de repente le tenemos un miedo irracional al SAT. Dice SAT y todo el mundo así como, no, no, no. Entonces, bueno, creo que es bien importante pláticas como esta, tenerlas y también explicar no solamente como qué es el SAT y todo eso, sino también cómo se manejan los impuestos, los regímenes fiscales, las deducciones, que también es tema así de siempre de cajón. Entonces, pues sí, vamos a darle, Omar, a ver qué sale. A ver, inversionistas, pues desde Tax5, Silvia Lozano. ¿Cómo podemos pagar menos impuestos, Silvia? ¿Qué nos recomendarías? Mira, qué curioso, fíjate, hace como, que fue como el lunes, tuve una asesoría con una persona que me decía, oye, fíjate que le pregunté a un amigo contador, ¿cómo puedo pagar menos impuestos? Y lo único que me dijo fue, tú gasta en todo lo que puedas. Y yo, ¿cómo? O sea, y sí, es que sí es cierto, o sea, mentira no es, pero hay que gastar inteligentemente. Hay diferentes formas de reducir la carga fiscal a través del gasto, sí, pero hay que conocer los gastos que se pueden aplicar según tu régimen, según tus actividades, según lo que haces, qué es lo que te está generando el ingreso, etcétera, ¿no? Entonces, mira, las más comunes en cuanto a gastos, como las deducciones más comunes son las personales. Y digo más comunes, por lo menos en lo que nos especializamos nosotros, que sí es persona moral en cuanto a contabilidad y eso, pero impuestos, casi todas las asesorías nos llegan personas físicas. Me dicen, oye Silvia, ¿sabes qué? Yo tengo nada más, mi única fuente de ingresos es mi sueldo. ¿Cómo le hago para pagar menos impuestos? Porque mi patrón me quita un montón todos los meses. Y yo, bueno, a ver. Entonces, de entrada yo creo que vale la pena hablar sobre las deducciones, que hay diferentes tipos de deducciones, las personales y las autorizadas, para poder como partir de esa base, porque eso es lo que va a hacer que pagues menos impuestos, ¿no? Al final del día. Entonces, empezando con las deducciones personales. ¿Cuáles son? Las personales son las que tienes derecho a aplicarte en la declaración anual. Normalmente pensamos en declaraciones, en regímenes fiscales y demás, y nos imaginamos que todos los meses tenemos que estar pagando impuestos. No necesariamente es así, depende. Si tú estás, por ejemplo, en el régimen de sueldos y salarios, tu declaración va a ser una sola, anual, y se acabó. Y si acaso, porque no todos están obligados. Okay. Entonces, ¿en dónde entran aquí las deducciones? Las que son personales son todas las que tengan que ver con tu salud, tu integridad o la de tu familia, que son gastos médicos, gastos del dentista, psicólogo, nutriólogo, plan personal para el retiro, intereses reales de los créditos hipotecarios, colegiaturas, hospitales, gastos funerarios. O sea, hay un montón. Entonces, también mucho de lo que me toca ver en la asesoría es de no, qué injusto, los asalariados no podemos deducir nada. Sí son muchas cosas, el tema es que no los usamos tan frecuentemente, algunas, ¿verdad? Hay quienes sí, pero no los usamos tan frecuentemente. Ejemplo, no sé, ¿qué te diré? Pues no todos tenemos hijos, por ejemplo, entonces las colegiaturas pues no aplican, ¿no? Etcétera. Entonces ahí pues depende de ti en lo que tú gastes, es como el nivel de deducción que vas a poder tener. A ver, Silvia, pero ahí déjame te interrumpo. Dime. ¿Cómo, o sea, si yo gasto, sabes que tengo un crédito hipotecario y pues lo estoy pagando, o fui al doctor, ¿qué es lo que debo hacer para que el SAT me regrese impuestos de eso? O en automático se hace, si nada más lo pagué en efectivo, ¿ya con eso me regresan o cómo es? No, hombre, no, de hecho qué bueno que lo mencionas, porque hay ciertos requisitos en ambos tipos de deducciones, tanto autorizadas como personales. Ahorita estamos en las personales, estamos platicando exclusivamente de esas. Tienen los mismos requisitos las deducciones, ambos tipos de deducciones, que son pagar con medios electrónicos, o sea, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, etcétera, y pedir factura. Eso es súper importante. Luego me pasa mucho también ver que, oye, es que yo, no sé, tuve una cirugía y estuve en el hospital o lo que sea. Y fíjate que pagué con tarjeta y todo, y con mi tarjeta y ligada a mi RFC, pero no me aparece en mi declaración anual esa deducción. ¿Cómo le hago? A ver, pediste factura,
pagaste con tarjeta, no, verificarlo, sí, efectivamente. Y bueno, ahí es donde saltan los piquitos, ¿no? De, no pedí facturas. Ahí ya valió si no lo hizo así. Si ya cerró el año, sí. Porque en realidad lo que siempre les digo es, tus deducciones personales cuentan desde el 1 de enero del año que corresponda hasta el último día del año. Así, 31 de diciembre ese día cierra, ¿no? Es como, como si fuera un periodo que tienes tú para hacer todos tus gastos personales. Porque luego dicen, Silvia, pero ¿por qué si la anual es hasta abril? ¿Por qué hasta diciembre nos dejan? Bueno, porque esos mesecitos de enero, febrero, marzo y pues abril, porque en realidad tienes todo el mes de abril, es como un periodo en el cual ya se hizo el cierre del ejercicio anterior y en este periodo todavía están, por ejemplo, si eres un asalariado y tu patrón se equivocó en un recibo de nómina, todavía tienen hasta febrero para hacer las modificaciones correspondientes. Entonces, son como unos meses, pues no de gracia, pero sí todavía podemos hacer ciertas cosas. En cuanto a gasto, ya no. Nada más en cuanto a, por ejemplo, este tema del recibo de nómina, ¿no? Entonces, sí, tienes que pedir factura forzosamente. Ojo, así como un paréntesis dentro del tema de facturación de las deducciones personales es que debemos conocer, que también luego te dicen como, debes conocer el catálogo de usos de CFDI. Espérate, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, bueno, así como explicado súper en palabras así como más, es cada tipo de gasto tiene su uso. Haz de cuenta que el SAT, como si el SAT le dijera, imagínate, yo soy médico y tú vienes conmigo, Omar, y me pides factura. Entonces, como si el SAT me preguntara a mi doctor, oye, ¿qué uso le va a dar esa persona que le estás dando tú la factura? Yo, no, pues gasto médico. Bueno, ahí está, ponle gasto médico. Y gasto médico es, por ejemplo, D01, ¿no? Y así con cada tipo de gasto hay un uso diferente. Entonces, ¿qué sucede? Hay un uso de CFDI, de factura, que es muy genérico, que se llama gastos en general, G03, que la verdad es que cuando no te dicen o cuando no preguntas o así, siempre es G03, así se va. No afecta la deducibilidad, ojo, sí puedes deducir ese gasto, pero no va a venir automáticamente cargado en tu declaración y por lo tanto tú vas a tener que decirle al SAT en un trámite independiente de, oye, ¿sabes qué? Sí hice ese gasto, pero me hicieron mal la factura o no me fijé que el uso estaba mal, etc. Entonces, sí lo puedes deducir, pero no es tan sencillo. Entonces, sí hay que fijarnos muy bien. Hay que conocer este catálogo. La verdad está súper sencillo de conocer. Omar, te juro, le pones en Google catálogo de usos de CFDI y ahí te vienen listados. De 01 gastos médicos, de 02, de 03, todas. Son como 10, un poquito. Sí, son como 10. Porque, que bueno, ahí también son poquitos, pero no es porque sean poquitas las deducciones que existen, sino porque, por ejemplo, D01 engloba muchas cosas. Gastos médicos, estudios clínicos de laboratorio y todo esto, nutriólogo, psicólogo, cualquier rama así de salud, y así, ¿no? Entonces, abarcan como similares cosas cada uso, pero sí hay muchos tipos de deducciones que se pueden hacer como quieran. Silvia, tú como experta fiscal, ¿le recomendarías a una persona tener un registro de todos sus gastos, de lo que pidió factura, para que cuando haga la declaración llegue contigo y, sabes que mira, esto es todo lo que tuve, a ver si sale en el SAT, por lo que me dices que a veces no sale todo, o tú dices, no, tú gasta y en el SAT siempre va a salir, es de confianza? Es que fíjate, sí te podría decir si es de confianza y si se registra solo, o sea, tú no tienes que hacer nada más que pedir la factura, pero lo que sí recomiendo hacer es, si eres súper organizado y así, claro, sí, adelante. Pero luego hay gente que batalla mucho y dice, oye, me voy a tardar más en hacer el Excel con todos o bueno, el registro que tengan, en poner ahí todos los gastos que he tenido, se me olvida uno, se me va otro, no sé qué. Entonces, yo diría, y bueno, lo que hago yo, en realidad, es, cada que pido una factura, casi que al día siguiente yo me meto al portal del SAT a revisar si ya me la emitieron y cómo. Porque si estás todavía dentro del ejercicio, le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Te equivocaste en el uso, ¿me la puedes volver a hacer? Bueno, ahí ya con las características que correspondan, pero sí. Entonces, ya que la cheques, ahora sí ya, si quieres registrarlo, hay quienes todavía me ha tocado que hasta las imprimen, de, oye, no, es que yo la quiero tener aquí física, o sea, para saber, no es necesario, en realidad sí se guarda todo, nada más la recomendación que yo daría, si lo quieres poner en un registro está excelente, de hecho es mucho mejor,
Pero pues a veces por falta de tiempo así no se puede. Yo diría simplemente cuando la pidas que no se te pase checarla luego, luego. Y no tienes que hacer nada tú. O sea, porque también me dicen mucho, pido la factura y luego ¿dónde la cargo? ¿Cómo sabe el SAT que ya? No, es automático. Haz de cuenta que cuando tú pides una factura, te la timbran, así se llama. Ya ven que abajo en las facturas, bueno, no sé si han visto que viene como un código QR. Sí, quieres ponerse una foto de una, sí. Ajá, bueno. Eso es como el sello digital, está ya timbrado, o sea, ya pasó por los sistemas del SAT, el SAT ya sabe que existe esa factura y la va a ligar al RFC que corresponda, que va a ser el que esté en la factura, o sea, el tuyo si tú la pediste, ¿no? Entonces, es automático, eso sí, nada más sí convendría revisar, cuando pides la factura, revisarla luego que traiga todos los datos. De hecho, en muchas partes te dicen como, tienes tanto tiempo para revisar tu factura, si no, ya no te la cambio. Entonces, pues bueno, digo, sí se debería poder cambiar, pero bueno, el punto es sí checarla oportunamente. Silvia, algo que estoy seguro que nos van a decir, híjole, fui a un lugar donde me dijeron aquí puro efectivo o aquí no emitimos factura. ¿Es legal hacer eso o qué debería hacer una persona donde dicen, pues no damos factura, no sabemos cómo? No es legal. De hecho, todas las personas que tenemos actividades económicas y que prestamos algún servicio o así, estamos obligados a emitir factura. Nos pidan o no nos pidan. Luego dicen, pero ¿cómo voy a hacer una factura a alguien que no me la pidió? Bueno, hay unas facturas, un tipo de CFDI, que es el CFDI global o de venta al público en general, en donde, como su nombre lo dice, englobas todas las operaciones por las cuales no te pidieron factura. Entonces, digo, respondiendo a la pregunta, sí es ilegal, o sea, sí está mal, no se debería de hacer eso. Sucede muchísimo, esa es la realidad. Aquí en México hay muchísima informalidad. ¿Qué puedes hacer en esos casos? Puedes hacer pues sí, es como una denuncia, se escucha como muy grave, pero así se le llama, es una denuncia que tú haces al SAT, hay un correo que es literalmente denuncias@sat.gov.mx y ahí como pones como el relato de lo que pasó, qué es lo que compraste. ¿En serio? Sí. Bueno, pues mira, ahí esa es una opción. Hay otra que se llama, si no me equivoco, conciliación de CFDI, en donde es lo mismo, la verdad, nada más que a través del portal del SAT, en donde tú pones toda la información de lo que sucedió, de por qué no te la dieron, de qué establecimiento es, a qué se dedican, bla, bla, bla. Y les llega un mensajito a ellos, normalmente a su buzón tributario, en donde dice, oye, ya nos enteramos que tal RFC te pidió factura y no se la diste. Ahora, aquí hay algo que también me dicen, Sila, pero es que a veces ni me dan su RFC, ni conozco, ni nada, o sea, ¿cómo le hago? Entonces, cuando es así, como en el portal del SAT sí te pide información como muy específica, como el RFC, pues no sé. Entonces yo diría háganlo por correo, okay. Mínimo pongan el nombre del establecimiento, algo les deben de solucionar, pero sí, así es como se debe hacer, no es legal, siempre deben darte factura y si no la pides, digamos que quien está prestando servicio como quiera la tiene que hacer, o sea, hablando de las dos partes, ¿no? La obligación como quiera está. Bueno, pues ya saben, si les dicen que no, a lo mejor busquen otro proveedor si no se quieren meter en todo el trabajo, ¿no? No, y sabes que, Omar, luego también pasa mucho que dicen, ay, bruto, a mí mi proveedor me dice, ¿sabes qué? Si me pagas en efectivo te hago un descuento del 16%. No, en realidad, ¿qué significa esto? Pues que no están agregando el IVA a todos los servicios y a todos los productos que estén grabados a esa tasa de IVA, porque bueno, hay unos que van tasa 0, exento, eso es otro tema, pero la mayoría de las cosas son tasa 16. Entonces, si tú pagas en efectivo, pues ellos no están obligados, digamos, a... Sí están obligados, ojo, pero se piensa que esa parte la podemos dejar a un ladito y gastármelo en efectivo en cosas así, sin factura y tal. Entonces, ¿a ti en qué te puede perjudicar eso? O sea, a veces pensamos que el tema del IVA, que no nos lo cobren, es como, ya la hice, bruto, me ahorré. Sí y no, ¿por qué? Si tú también tienes un servicio, que tú prestes algún servicio, que tú estás cobrando también el 16% de IVA, que es lo que debería ser, y tienes un gasto en el cual no te agregan el IVA, simplemente o no pides factura, no, X o te dicen lo del descuento y eso, pues tú no vas a tener IVA, o sea, tú tienes IVA cobrado, pero no vas a tener IVA pagado, entonces no vas a tener contra qué matar y le vas a dar un montón de IVA al SAT. Al final, ¿cómo quieres del SAT? O sea... Eso sí, pero se siente bien feo pagarlo. Entonces, para bajarlo, se le llama acreditamiento. Para poder acreditar, necesitas tener gastos con IVA facturados. Entonces, no le estás ganando si no te cobran el IVA. Al contrario, te puede perjudicar en tu declaración.
Ok. Silvia, de estos gastos personales, deducciones personales, ¿cuál es el tope? ¿Se puede meter gastos infinitos o hay un límite? ¿Y cuál sería? Sí. Bueno, regresando al tema, nos desviamos. Regresando al tema de las deducciones personales, que son las que se aplican en el anual, sí hay un tope. No puedes aplicar absolutamente todo. Luego también me ha pasado ver que justo como decíamos ahorita que es que fue una cirugía mía, yo la pagué tal y me quedé ahí más días de los esperados, lo que sea, te sale un montón, ¿no? Y luego llega el momento de hacer la declaración anual y dicen, ¿por qué no viene completa la factura? Así aparece, imagínate, no sé, RFC del hospital, nombre del hospital, importe, y luego dice como monto deducible de ese importe, ¿no? Entonces, si el importe, vamos a inventar, dice 500,000 pesos, tal vez el monto deducible va a decir 100. Y tú, ¿cómo que? ¿Pero qué pasó con la diferencia, no? Es porque precisamente existe un tope. Tú no puedes aplicarte más de deducción que 5 veces la UMA elevada al año, que son aproximadamente como 189,000 pesos, o el 15% de tus ingresos anuales. Cualquiera de estos dos números que sea más bajito va a ser tu tope. Y todo lo que tú hagas en el año respecto a gasto va a estar topado a eso. Hay ciertos tipos de deducciones que tienen su propio límite aparte, o sea, no se incluyen dentro de este tope, pero pues la regla general es esa, entonces no puedes aplicar todo. Ahorita mencionabas planes para el retiro, ahorro para el retiro. ¿Eso es aquí mismo en este 15% o es otra cajita? No, esa parte, ese sí. Ahí el tope es del 10% de tus ingresos del ejercicio, aparte del tope que dijimos ahorita. O sea, si tú tuviste, ejemplo, que los gastos médicos, que nutriólogo, psicólogo, que los lentes y todo eso, los metes y está correcto, pero si tú aparte hiciste aportaciones complementarias o voluntarias a tus planes personales, entonces lo que hayas aportado de manera, digamos, aparte a esos planes son un tope distinto. No entran o no juegan para efectos de tu tope general. Entonces sí, es el 10% de tus ingresos del ejercicio en cuanto a planes personales y no pueden exceder de 5 UMA elevadas al año, que son 189,000 pesos para este ejercicio. Y ahí aplica, por ejemplo, que Afore, plan para el retiro o cualquier cuenta. Si yo digo es para el retiro, eso también la puedo meter ahí como deducción. No, solamente las que aportes para las aportaciones complementarias o las voluntarias, nada más. Así viene en la ley del impuesto sobre la renta. Oye, Silvia, y habemos muchas personas que la inversión más grande de nuestra vida es pues comprar una casa, no comprar un inmueble, y es un inmueble que pues a lo mejor lo pagas a 20 años y en algún momento tal vez lo llegas a vender, o porque compraste una casa de 2 pisos, te vas a jubilar y quieres una de 1 piso, o te vas a comprar otra. ¿Hay algún beneficio fiscal porque yo sé que, oye, compras un inmueble y luego pagas impuesto, ¿no? El impuesto sobre adquisición de inmueble. Sí. Y luego lo vendes y puedes llegar a pagar impuestos sobre la ganancia. ¿Pero hay alguna manera de pagar menos impuesto cuando vendes un inmueble? Sí. Ahí sí me gustaría hacer como la puntualización de cuando se trata de casa-habitación, o sea, un inmueble que está destinado a ser casa-habitación, siempre va a haber beneficios fiscales, tanto de ISR como de IVA. Si tú tienes una casa-habitación y tú la vendes, ahí existe una exención de ambos impuestos. En cuanto a IVA, no se paga IVA cuando se trata de casa-habitación. Ahora, si nos vamos al tema de ISR, también existe una exención. Ahí sí hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir para poder aplicar esta exención. No es como el inmueble de no sé cuántos millones, ahí sí hay que cumplir con ciertas cosas. La primera cosa es que el valor de la contraprestación no puede ser mayor a 700,000 UDIs, que ahorita son como 5,300,000 aproximadamente. Sí, exacto. Por el excedente, en teoría, sí pagas impuestos y ahorita, si quieres, te explico cómo es que se paga, pero en teoría, por ese monto, estás tú exento del pago. Ahora, no basta con decir, ok, vale menos, listo, se acabó. No. Otro de los requisitos es que se tiene que hacer esta operación ante un fedatario público, ante un notario público, que dé fe y legalidad de lo que está sucediendo, de la transacción, de esta operación. Y además, al notario público tú tienes que poderle demostrar que ese inmueble es tuyo, o sea, el contribuyente que vas a recibir este beneficio, ¿no? De la exención. ¿Cómo lo acreditas? Puede ser con el comprobante de domicilio a tu nombre, de tu cónyuge, con tu identificación oficial vigente o con tu estado de cuenta. Con eso puedes acreditarlo. De hecho, también todo esto viene en la ley del impuesto sobre la renta y en el reglamento de la ley. Ahí te dice como exactamente qué es lo que tienes que hacer para poder aplicar la exención.
Entonces, sí, de ISR puedes exentar hasta ese monto y de IVA, pues no pagas, porque si viene la ley del IVA tal cual. Aquí, ¿cómo pagarías si acaso dijeras tú, híjole, bueno, pues es que es un inmueble y la contraprestación destinado a casa habitación y la contraprestación va a ser de 7 millones? Bueno, entonces por el excedente, el fedatario público está obligado a hacer un pago provisional y listo. Ese pago, digamos que te lo calcula él, lo entera él y listo. Ahora, ahí mismo. Y de hecho te tiene que dar como una constancia del cálculo, cómo lo hizo y todo, y él presenta una informativa de eso. Y en su caso tú tienes que presentar declaración anual, o sea, si en su caso tuvieras que presentar declaración anual, pues lo haces y ahí vas a incluir el tema de la venta de enajenación de bienes y luego pones que fue inmueble. Y ahí en la constancia que te vaya a dar el notario va a venir toda la información, te piden hasta el RFC del notario que hizo el cálculo. Entonces, Y dije en su caso porque chance, me ha tocado también ver mucho que no sé, es que yo no tengo ni RFC, ni me lo sé y quiero venderla, ¿no? Entonces, bueno, como quiera te va a tocar. Entonces, para que sepan también, sí tienes que presentar anual en ese caso. O sea, entonces un ejercicio simple, compré una casa en 2 millones hace 20 años y la vendí en 4. No pago IVA, tengo el comprobante de domicilio a mi nombre, se lo enseño al notario, no pago ISR, o sea, literal no pagué nada de impuesto. Así. Wow. Oye, pues está súper bien, miren, qué mega tip. Sí, lo que sí tienes que pagar obviamente pues son los honorarios del notario, etcétera, etcétera, pero bueno, comparado con el ISR que te va a tocar pagar. Que la comisión y todo eso de la venta. Bueno, pues ya no es impuesto, ¿verdad? Ya es otra cosa. Silvia, ¿y qué tal, por ejemplo, alguien que tiene un inmueble, no lo quiere vender, pero lo quiere rentar? Llámese, está rentando una casa, un depa o hasta un local. ¿Hay maneras de la renta que tú cobras pagar menos impuestos? O primero que nada, ¿se paga impuesto por la renta que cobras? Claro, sí, es una actividad económica como cualquier otra, como una prestación de un servicio o como la comercialización de algún producto. También es arrendamiento tal cual, una actividad económica. Aquí tú tienes dos opciones. La primera es darte de alta en el régimen de arrendamiento y pagar los impuestos de conformidad, o bien darte de alta en Resico, si es que eres candidato a tributar en este régimen, darte de alta en Resico y tributar pues en este régimen con las reglas de ese régimen los ingresos que tengas, ¿no? de esta renta. Ahora, también cuando se trata de renta y se trata de casa habitación también existen beneficios, pero en este caso para el tema del IVA, ahí tampoco estás obligado no puedes cobrar IVA, digamos, si tú estás rentando una casa. Un inmueble que está destinado a ser casa habitación no va a llevar IVA la facturita. Ahora aquí hay como algo así muy, muy específico, muy concreto, que de hecho viene en el reglamento de la ley del IVA. Dice, no se considera, porque si lo das amueblada a la casa, sí tienes que cobrar el 16%. Si no la das amueblada, no vas a cobrar el 16%. Entonces ahí es cuando dices tú, bueno, y para el SAT, ¿cómo es amueblado y cómo es no amueblado? Porque en el reglamento dice, para efectos del artículo tal, donde se habla que no vas a cobrar el IVA por rentas de casa habitación, dice, se considera que está amueblado un inmueble cuando lo das, dice que no está amueblado un inmueble destinado a casa habitación cuando lo das con lo que está casi que adherido de los aires acondicionados, tal, lámparas, alfombras, cocina, eso no cuenta como amueblado. Entonces, ahí es donde tú, te da mucha más luz, no te dice absolutamente todo, ¿verdad? Pero te da mucha más luz que dices, bueno, ok, si lo doy con camas, sofás y teles y un cuarto de juegos, pues bueno, ahí ya está amueblado. Que te voy a decir la verdad, Omar, todo el mundo le pone no amueblado y... ¿Cómo va a ser, por ejemplo, el SAT? Oye, si dices, oye, renté un depa y pues sí trae ahí una cama, ¿no? Sí, exacto. Eso es ya más de ética personal de uno, pero sí, así es como funciona para el tema de IVA. Ahora, para el tema del ISR, que siempre vamos a enfrentar estos dos impuestos. Cuando tengamos una actividad económica, cuando prestemos un servicio, cuando vendamos un producto, cuando tengamos rentas, siempre nos vamos a enfrentar a estos dos impuestos. Entonces, por eso siempre como es la IVA esto, ISR esto, y aplica así y así en cada caso. Pero bueno, del IVA es así cuando se trata de rentas. De ISR, hay como estos dos regímenes o estas dos opciones que tienes. Si tú eres candidato a tributar en Resico, excelente, puedes tributar en Resico y listo. En Resico no hay deducciones, ahí sí no puedes aplicar absolutamente nada, que el predial, que el mantenimiento del mini split, no lo puedes meter, no, nada. ¿Por qué? Porque las tasas de Resico de por sí ya son muy, muy bajas. Entonces ya si le metes gasto encima, pues te va a salir nada a pagar, ¿no? Entonces,
Reciclo la verdad es muy sencillo, es nomás de cuánto cobraste. En Reciclo, cuando hablamos de ISR, en general por cualquiera de las 3 actividades que soporta Reciclo, entre ellas arrendamiento, pues tú vas a pagar muy poquito de ISR. Entonces, ¿cuánto es poquito, Silvia? Porque van a decir, uno sé, recibo 10,000 pesos de renta al mes, ¿cuánto va a pagar de impuesto? el 1% en ese caso. O sea, 100 pesos. Hasta 20, así es, hasta 25,000 pesos es el 1%. Hasta 50 es el 1.10%. Hasta 83,333. O sea, no es nada en ningún caso, básicamente. O sea, realmente, Y lo peor, si el que más paga impuesto, ¿cuánto sería? 2.5 es lo más O alto. sea, 250 pesos de cada 10,000. Ah, no, ahí, ojo, porque va subiendo, conforme va subiendo tu nivel de ingreso, va subiendo la tasa, pero la tasa no sube más de 2.5. O sea, para que tú pagues 2.5 tienes que ganar entre 208,000 y feria hasta 3,500,000 de pesos. Ajá, entonces el 2.5 de cualquier número entre esos dos, como quieras, muy poquito, comparado con el ingreso que estás teniendo. Por eso mismo es que no hay deducciones. Pero, y digamos, bueno, ya para cerrar el tema de reciclo en arrendamiento, es eso, o sea, lo que tú cobres, que esté facturado, porque tienes que facturar forzosamente, te pidan o no te pidan factura, como decíamos ahorita. Entonces, lo que tú cobres, eso, lo que esté ahí puesto en la factura es lo que el SAT te va a decir. Ah, ya vi en tu factura, dice que cobraste tanto. Por lo tanto, te toca esta tasa, dependiendo del nivel, ¿no? Y ya en tu declaración ya viene ISR cargo, tanto. Ya está todo calculado y tú, bueno, perfecto, no tienes que hacer nada más. ¿Qué pasa, por ejemplo? Bueno, porque, ojo, no todo el mundo puede estar en Reciclo también, porque luego suena súper bonito y todo, pero dicen, y bueno, ahorita que tus inversionistas nos están viendo, yo tengo acciones en GBM y me ha repartido un dividendo durante no sé cuántos años. Bueno, eso no aplica, o sea, no es compatible con Reciclo. No pueden ser Reciclo. En teoría. Y fíjate que me pasó bien raro porque yo juré y perjuré, yo estaba así segura que en las anuales ahora de abril iban a saltar todos los reciclos que tenían. Porque fue la primera, ¿no? Sí, porque fue la primera anual porque acaba de entrar en vigor este régimen en 2022. Entonces, esta anual en abril de 2023 fue la primer anual de los reciclos. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó después? Mira, lo que pasó fue, yo estaba súper segura que todos iban a saltar y les dije a los que me tocó llevar asesoría que tenían acciones. Que tenían acciones y que estaban en Reciclo. Porque me decían, es que Silvia, ¿qué hago? O sea, ya me di de alta en Reciclo, yo no sabía lo de GBM y todo esto, y ya lo hice, y ya ni modo. Y yo, bueno, pues ni modo, así quédate, en nombre sea de Dios. Así yo, bueno, así. Entonces, no, la verdad no. O sea, sí les dije, por favor, avísame, ya cuando pase el anual, avísame qué onda, avísame qué pasó. Porque a mí me tocó presentar varios anuales de persona física en donde venía Reciclo, haz cuenta que en la parte de abajo venía Reciclo y tú lo tenías que seleccionar, no venía ya preseleccionado como todos los demás, o como normalmente sucede, ¿no? Entonces, si tú le picabas Reciclo y luego dividendos, luego te salía un pop-up de que fíjate que las actividades que estés seleccionando sean compatibles, algo así venía, no me acuerdo exactamente el mensaje, pero bueno, como quiera te dejaba avanzar. Y nadie de las personas a quienes yo asesoré me tocó que me dijeran, oye, sí me sacaron. No. Y yo, pero viene en la ley, incluso de esto se habla muy poco, Mar, pero, ok, voy a dar un poco de contexto aquí. Imagínate que quienes crean las leyes fiscales, o sea, el SAT no tiene nada que ver con la creación de leyes. El SAT es parte del Ejecutivo. Quienes crean las leyes son los del Legislativo, ¿no? De los poderes de la Unión, pues. Entonces, ¿ahí qué pasa? El SAT no se involucra en la creación de leyes, ni de código fiscal de la federación, ni de nada. O sea, nada más se cuenta que lo que saquen los legisladores, exactamente, solo ejecuta, solo se asegura de que lo que venga ahí se cumple. Entonces, ¿qué sí puede hacer el SAT? Haz cuenta que saca como sus comentarios de las leyes de, ok, como no le puedo meter yo acá, pues voy a sacar mi propia cosa, que obviamente todo está ligado, ¿verdad? Como su interpretación de la ley o... Pues sí, interpretación, pero son más que nada reglas, así se les llama, como, pues sí, reglas. Y a este documento se le llama Resolución Miscelánea Fiscal, probablemente la han escuchado. Es un documento enorme porque es así cada especificación de muchos conceptos de la ley, del IVA, de la ley del ISR, de la ley del IEPS, del código, etcétera, ¿no? Entonces, hay una regla específica en la miscelánea, no me acuerdo ahorita cuál es, pero ahí luego se las pasamos. Sí. Esta regla dice, no dice así, pero lo voy a decir así como para efectos prácticos. Dice, si yo SAT, si yo me doy cuenta de que por ti,
por ti, por buena ondita, porque bueno, hay un régimen que se llama régimen de ingresos por dividendos, en donde en teoría te tienes que dar de alta si recibes dividendos. Digo, hay ciertos supuestos, pero regla general, ¿no? Si yo me doy cuenta por ti o por un tercero, sea, ¿quién puede ser un tercero? Ejemplo, GBM, que te timbra las constancias, ¿no? De donde hay dividendo tanto, le avisa al SAT. O por un tercero, que tienes ingresos por dividendos, yo, SAT, te voy a sacar de reciclo así como en automático, ¿no? Así dice. Así dice. No, bueno, dice así. Sí, exacto. Entonces, yo dije, o sea, yo de ahí me agarré para yo en las asesorías decir, oye, es que sí te van a sacar, o sea, cuidado. Exacto, aquí está el fundamento. Entonces, aquí es donde yo me doy cuenta que a veces la teoría y la práctica no, o sea, no siempre... o sea, no se aplica pues tal cual como viene y por eso hay que o aprender a ser un poquito más flexibles porque yo antes de todo esto y antes de dar asesorías y darme cuenta que hay un mundo de posibilidades, yo era como muy cuadrada, la ley dice esto y así debe ser y tal, y pues no, luego como que sales al mundo real y en la práctica todo es diferente, entonces como hay que atenderse a la teoría pero también aplicarla a la realidad en la que vivimos, entonces yo me di cuenta que no sé si la verdad, porque iban a ser demasiadas personas a las que les pasara esto, no sé, no tengo idea, o fue algo que pues no se fijaron, no tengo idea por qué sucedió, pero bueno, la mayoría, o por lo menos los que yo asesoré, ahí se quedaron. Entonces, no estoy diciendo que lo hagan, porque como quiera yo sigo un poquito en esa línea de, ahí está, o sea, sí lo pueden hacer, tienen la facultad y ahí viene, ¿no? Pero pues tampoco se me apuren tanto si ya pasó, pues ni modo. Pero a ver, Silvia, ¿qué tan retroactiva puede ser la ley? O sea, ok, no me sacaron este año y a lo mejor me salgo, ¿no? Vendo mis acciones, ya no recibo dividendos y el siguiente año ya no lo tengo y sigo en reciclo. Pero puede llegar el SAT y decirme, oye, en 2022 ya te vi que traías dividendos y no te saqué, pero ahora sí te voy a sacar en 2024. ¿Se puede hacer eso o ya no? Sí, claro que podría hacerlo. Sin duda, porque o sea, el SAT te puede revisar hasta 5 años atrás de todo. Exacto, o sea, te puede revisar, ejemplo, en una auditoría te puede decir, te voy a revisar, estando ahorita en 2023, te puede decir, te voy a revisar 2020, entonces pásame todos tus estados de cuenta de 2020, de enero a diciembre de todas tus cuentas. Entonces ahí es donde se va a dar cuenta y claro, sí podrían hacer algo al respecto. Sí, eso sí, sin duda. Bueno, y luego, ¿cuál es el otro camino? Ese es el del reciclo, que es una chulada para arrendamiento. ¿Aplica eso, Silvia? Por ejemplo, siempre me preguntan, ¿un asalariado se puede hacer reciclo? Sí, o sea, al final del día sí puedes tener reciclo y al mismo tiempo ser asalariado. Sí puedes. Puedes ser asalariado y tener como tu actividad independiente o tener una casa que estés rentando. Sí se puede. Nada más hay que aprender a dividir como los ingresos. Lo que sea de tu sueldo te van a retener, vas a presentar un anual, vas a poder aplicar deducciones respecto a eso, personales, las que decíamos ahorita. Y en reciclo no, entonces va a ser como un cálculo completamente independiente. Ok, Silvia, entonces arrendamiento de un inmueble, casa, departamento, con reciclo ya lo vimos, está muy bien. Pero para las personas que sí tienen acciones, dividendos o no quieren ser reciclo, ¿qué otra opción tienen para arrendar inmuebles? Sí, la segunda opción es el régimen de ingresos por arrendamiento. Ese sí, la verdad es un régimen súper sencillo, es súper noble y tiene también sus beneficios. No es reciclo, las tasas no son tan pequeñas, de hecho acá puedes pagar desde 1.92 hasta 35% mensualmente, dependiendo del nivel de lo que estés cobrando tú de renta. Pero ahí sí hay deducciones. Hay 2 opciones para deducir ahí. La primera es lo que conocemos como la deducción ciega. Imagínate, bueno, yo me lo imagino así, como que las personas que rentaban, o sea, que tenían como actividad económica el arrendamiento, decían como, oye, qué chafo, yo no puedo deducir nada, porque a ver, y aquí es donde entra lo que hablábamos al principio del otro tipo de deducciones que son las autorizadas, son las que tienen que ver con tu negocio cuando lo tienes o con tu actividad económica independiente, cuando tú facturas, ¿no? Cuando tienes clientes o tienes inquilinos en este caso. Este tipo de deducciones, su característica, aparte de las que ya decíamos que es que existan como estos requisitos como formales de la factura y pagar con medios electrónicos, etcétera. Sí. También, entonces las personas que rentaban, o sea que su actividad económica era el arrendamiento, se quejaban de, oye, pues yo cada cuándo voy a aplicar o poder aplicar una deducción autorizada, que son las que decíamos ahorita, como que el otro tipo de deducciones, ¿no?
¿Cuándo voy a poder yo meter una deducción autorizada? ¿Cuáles pueden ser las deducciones autorizadas? Aquí también me gustaría hacer un paréntesis al respecto para decir, las autorizadas son las que puedes aplicar cuando prestas servicios independientes o cuando es una persona moral también, por ejemplo, ahí se aplican como de cajón. Obviamente a una moral no le van a aplicar las personales, pero digamos que aquí el tema es definir qué son las deducciones autorizadas para poder entonces entender en arrendamiento cómo te aplican. Las autorizadas básicamente son las que tengan que ver con esa actividad que te está dejando dinero. Ejemplo, ¿cuál podría ser una deducción autorizada para alguien que renta? Bueno, pues si de repente le das mantenimiento, bueno, el impermeabilizante, o le das mantenimiento a la pintada, el mantenimiento de los aires, X. Todo eso puede ser deducible, es una deducción autorizada, pero ellos decían como, oye, yo cada cuánto voy a hacer un mantenimiento, cada 6 meses, o sea, tengo 2 gastos en el año de eso, o sea, muy poco era. Entonces, ahí es donde surge el tema de otro tipo de deducción, que sigue siendo parte de las deducciones autorizadas, pero te dan, o sea, bueno, el SAT les dio como no el SAT, los legisladores, justo, como una ventanita más, ¿no? De, a ver, ok, hay muy poco que puedes deducir tú, lo entiendo, entonces te voy a dar el beneficio de lo que conocemos como deducción ciega. La deducción ciega es que puedes aplicarte de manera directa sin que exista un comprobante de por medio, o sea, una factura. Nada, si tú directo puedes aplicarte el 35% de gasto, como si hubieras gastado, ¿no? El 35% de lo que cobras de renta. Entonces, muchas personas dicen, oye, a mí me conviene mucho más la deducción ciega, pero hay unas otras que, no sé, que tienen, voy a inventar, que tienen su departamento en Tulum y cada fin de semana lo rentan y cada fin de semana les hacen un desastre, entonces ellos sí tienen que estar metiéndole. Ahí sí es cuando tú te das de alta en arrendamiento, en el régimen de arrendamiento, el SAT en el cuestionario te pone, optas por deducción ciega o comprobable, me parece que dice. Y ya tú no, pues deducción ciega. Entonces, perfecto. Ya sabe que todos los meses te vas a estar aplicando el 35% de como si fuera una deducción autorizada. Entonces, a eso adicional le puedes meter el predial. Eso, pues, no, obviamente, pues no se paga seguido. Pero cuando sí, pues lo puedes aplicar en ese ejercicio. Exacto, una vez al año lo puedes aplicar. Entonces, se pueden, cuando tienes, porque sí te dice algo como el SAT, como uno u otro. O sea, ¿comprobable o ciega? No, pues yo ciega o yo comprobable. Ah, bueno. ¿Cada mes puedes elegir o cada cuándo eliges? No. Te tienes que, como si ya escogiste ciega. Exactamente. Entonces, sí, ahí sí sería. La verdad, creo yo que lo más sencillo y también para, bueno, yo soy abogada, pero también para los contados, por ejemplo, del equipo, sí dicen como, ay, está excelente cuando eligen deducción ciega porque es automático, o sea, todo ya está puesto ahí. No hay falla, exacto. Entonces, esa es la segunda opción. Si no es reciclo, puede ser arrendamiento. O si, como tú dices, si no puedes ser reciclo o no quieres o tus características fiscales no te dan para ser reciclo porque cualquier cosa y tienes una casa en renta, casa habitación, o puede ser cualquier cosa, ¿eh? Entonces, pues es régimen de arrendamiento, nomás que si no es casa habitación, sí es con IVA. Un local, por ejemplo. Un local comercial, una bodega, una casa amueblada, etcétera. Eso sí lleva IVA. Silvia, una donación, por ejemplo. Oye, tengo un hijo de 3 meses y vamos a decir que cumple 18 años, y pues yo le quiero dar algo, ¿no? Porque es mi hijo, le quiero hacer una donación. Oye, te voy a regalar un depa, se lo voy a donar. ¿Tengo que pagar impuestos por algo así o le doy efectivo, te deposito 100,000 pesos o no se paga? Hay un artículo muy bonito en la ley del impuesto sobre la renta, que es el 93, que dice, no tienes que pagar impuesto, o sea, ISR, que, ojo, aquí el ISR es el que pagamos cuando tenemos ingresos, ¿no? Entonces dice, no tienes que pagar ISR por los siguientes conceptos y un montón de fracciones. Dentro de esas fracciones están las donaciones, por ejemplo, y tienen ciertos, pues sí, también podemos llamarles requisitos o sí, como particularidades de las donaciones que son. Te dice, si son donaciones entre familiares directos en línea recta, ¿quiénes son estos? Papás, abuelos, hijos, nietos. Familiares directos en línea recta sin limitación de grado. Van a ser 100% exentas las donaciones. Ahí no tienes que pagar ni un peso de impuestos siendo tú quien recibe. Y luego dice... Sin tope. Sí, sin tope. Eso sí, sin tope. Se puede donar todo lo que tengo y no pasa nada. Sí. Y luego, la segunda dice... Si la donación la hiciera cualquier persona distinta a las señaladas en la fracción anterior,
Entonces, sí está exento, pero solo hasta cierto monto, no en su totalidad. O sea, ahí sí te lo topan un poquito. ¿Quiénes pueden ser? Tus hermanos, tus primos, tus tíos, novios, esposos, si es esposo o esposa cónyuge, si es directo, ajá. Pero cualquier otra persona distinta, ahí sí, no. Está topado, me parece que ahorita anda como en 108,000 al año. Ah, pues ya no es tanto, ¿verdad? Comparado al otro que pues, le das una casa o algo, ajá. Y la tercera fracción, para que luego no se pasen de listos, dice, no se puede, no dice sí, pero nuevamente para efectos prácticos, dice, no se puede que si tú le quieres donar algo a tu hermano, se lo pases a tu mamá y tu mamá a tu hermano, ¿sabes? O sea, no se puede hacer esta triangulación. Entonces, de entrada eso es lo que dice la ley, que vuelvo a lo que decíamos hace un ratito, no siempre aplica tal cual, todo. Pero bueno, ahí les va. Si nos fuéramos super by the book y lo que tiene que ser el deber ser y lo que viene en la jurisprudencia y tal, sería así. No basta con que tú digas que aquí si hay contadores presentes, luego también he tenido debates por ahí de no, sí, basta. Bueno, ahí va. Ya ahí en los comentarios déjenos qué opinan. Pero yo como abogada estoy 100% convencida de que en una auditoría sí te aplican la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Hay diferentes, es una fuente del derecho, es como una ley, o sea, tiene el mismo peso y validez que una ley. Y se forma cuando existen varios asuntos, varios juicios que se resuelven de la misma manera de 5 veces consecutivas, ¿no? O 5 veces, si se resuelve en el mismo sentido 5 veces, se forma jurisprudencia. Esa es una manera en que se puede formar. Hay otras maneras en que se pueden formar la jurisprudencia. Esta se llama por reiteración. ¿Qué pasa? 5 asuntos se resuelven en el mismo sentido. La Suprema Corte, que ya es lo más de lo más, dice, oye, bueno, ya se formó, ya fueron 5 sentencias en el mismo sentido, se forma jurisprudencia y esa jurisprudencia es aplicable para toda la República, como una ley, así tal cual. Entonces, digo todo este contexto porque tiene que ver con el tema de las donaciones, porque son ingresos exentos. Hay una jurisprudencia que dice que si está siendo auditado por el SAT o si están ejerciendo sus facultades de comprobación, nuevamente, no dice así, pero lo que te dice es, si el SAT está revisando y te encuentra un ingreso que no reportaste y tú le dices, es que era exento, es una donación de mi mamá. Bueno, compruébalo. ¿Cómo lo compruebas? Sí, transferencia, lo que sea. ¿Cómo lo compruebas? Normalmente sería, sí, como siempre ha sido, con un contratito nada más. Pero un contrato normalmente privado, donde tú le pides a un abogado o lo sacas de Google, o sea, no sé, y lo firmas. Oye, ok, gracias, cumplí 18 años, me estás donando esto, bruto, excelente, gracias, pero fírmame el contrato. Y ya ustedes lo tienen guardado en su casa tal vez. Ese es un contrato privado. Notariado o así nomás una hoja que firmamos. Es que ese es privado, o sea, todavía no está notariado. Okay. Pero esta jurisprudencia lo que dice es, ese documento debe de tener fecha cierta. Entonces todos se quedaron como que, pues sí, pero ¿cómo adquiere fecha cierta este documento que yo firmé con mi mamá, no? Que la verdad es que ni se firma. Vuelvo a la práctica. Exacto. ¿Qué es eso de fecha cierta? ¿O cómo le doy fecha cierta a este documento? Entonces hay 3 maneras de que un documento pueda obtener fecha cierta. Dios no lo quiera. Fallece una de las partes, adquiere fecha cierta. Se protocoliza ante un notario público, le pone su sellito y su firmita y todo. Ahí sí, porque dice el SAT, a ver, un notario público no me va a mentir, el contribuyente probablemente sí, pero el notario no me puede mentir. Y la tercera forma en que un documento adquiere fecha cierta aplica más para bienes inmuebles cuando se inscriben en el registro público de la propiedad y del comercio. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Cuando se trata de donaciones, el deber ser, o si nos vamos, como te decía, by the book, sería que si te van a hacer una donación grande, que en realidad en cualquier donación en teoría aplicaría. Fíjate que sí, ahí en la legislación civil dice que tiene que ser por escrito hasta cuando excede cierto monto, pero bueno, vamos a decir que sí. Entonces, ahí ¿qué sucedería? Lo que tendrías que hacer, el deber ser, sería, vamos a la notaría a que nos protocolicen este contrato. ¿Y eso en qué te protegería a ti o para qué te serviría? Si llega el SAT y te pregunta, tú tienes la prueba madre, digamos, de que, a ver, ya con esto te demuestro, porque hasta un notario público dio fe de esto, de que fue una donación que me hizo mi mamá, mi papá, mi abuelito, o que yo le hice a mi hijo, tal, ¿no? Entonces, ahí ya queda. Pero luego hay gente que dice, ay, Silvia, ¿cómo voy a ir con mi mamá
cada vez que me den para un viaje. Me voy a ir de viaje y mi papá me pasó dinero, o mi mamá, o X, ¿no? Pues no, ya sé que no, y volvemos a lo mismo. Obviamente no vas a ir a un notario público para eso, o sea... Ni te costea, no sé lo que te va a cobrar, a lo mejor ya hasta lo perdiste. El honorario del notario te va a costar más de lo que te donan, o sea, no sé, ¿verdad? Depende de la donación, pero a lo que voy es... Está esta parte teórica y muy como... sí, pues como muy, muy rígida, y luego está la parte de la práctica, que nadie lo va a hacer y que el SAT también... Créanlo o no, también lo entiende. Y el debate que yo tengo con algunos, no colegas, bueno, amigos contadores, es que me dicen, no necesitan el contrato, basta con acreditar el parentesco. Y yo, pero para eso está la jurisprudencia, no está de Oquis. Entonces, bueno, ahí es todo un... O sea, no está claro, es como, depende de cómo lo interprete cada quien. Muy claro, pero sí, hay muchos, todavía aunque exista esto, hay interpretaciones y son súper válidas, porque también me han dicho algunas cosas que digo, no, pues sí, o sea, ok, makes sense, ¿sabes? O sea, sí. Pero, pues bueno, eso es lo que hay respecto a donaciones. Ok, Silvia, entonces yo creo que ya quedó muy claro, si es una transacción grande... Pues es muy recomendable que lo hagas bien, o si lo vas a donar, pues bueno, ve a la notaría y hazlo, va a valer la pena. Sí. Transacciones chiquitas, pues ya queda el criterio de cada quien. Para la herencia, Silvia, nosotros como inversionistas esperemos tengamos buen patrimonio de aquí a que lleguemos al retiro o fallezcamos. Esa es la idea, no ir juntando inversiones, patrimonio, que algún día probablemente vamos a considerar en heredarlo, o vamos a fallecer y se va a heredar. Pero aquí me gustaría que nos explicaras cómo pasa eso, ¿es similar a las donaciones? Y por ejemplo, ¿tengo que hacer un testamento o no? ¿Cómo funciona ahí? Sí, o sea, aquí al final se mezcla un poco la parte fiscal y la parte del tema como sucesorio, que en la ley del impuesto sobre la renta lo único que te dice es que son exentas, así dice, herencias o legados, me parece que dice, en esa fracción. Entonces dices tú como, ok, pero ¿y? O sea, ¿cómo se lleva a cabo? Mira, lo normal sería que, pues, si hay un testamento, si no, pues es intestado, como quieras, un juicio que se tiene que aperturar y se tiene que llevar a cabo, y al final, como cualquier juicio, se emite una sentencia en donde se establece qué le toca a cada quien y tal, ¿no? Entonces, de lo que te toca a ti, lo que dice la ley del ISR, o sea, hablando concretamente de impuestos, es que es exento. Entonces, mientras esté en la sentencia, no hay nada de qué preocuparse, y obviamente la sentencia sí es un documento público, pues no es un documento privado, entonces ya adquiere esta característica que decíamos como de fecha cierta, ¿no? Oye, ¿y herencia es solo si yo fallezco y si no es una donación? O sea, por ejemplo, si no me he muerto, pero pues ya le quiero dar todo a mi hijo porque yo ya me liberé. ¿Eso qué es una donación o también es herencia? No, ahí sí. Se va a escuchar muy feo, pero para que sea herencia, la persona que da las cosas ya no puede estar en este mundo. Entonces sí es diferente, porque luego dicen mucho, le voy a dar una herencia en vida. Pues no, o sea, es una donación, o sea, ya legalmente hablando, si nos vamos mucho así como que a terminología, pues sí, es una donación. Pero, por ejemplo, te la voy a poner complicada. A ver. Yo tengo, no sé, un hermano, ¿verdad? Y yo lo quiero mucho y él va a ser mi heredero, porque pues así lo decidí. Yo fallezco, hice un testamento y dije que a mi hermano le voy a dar todo. Vimos que la donación en hermanos no se podía, o sea, sí pagaba impuestos después de cierto monto. Pero si yo fallezco y es herencia, ahí sí es exento. Sí, ahí sí. No importa quién te dé la herencia. Puede ser un amigo también, sí, mi perro, bueno, no es un perro, pero... Bueno, pues ese no paga impuestos como quiera, pero sí, exacto, o sea, no importa quién te dé la herencia, porque en la ley no se especifica que la herencia tiene que venir de tu papá, abuelito, mamá o abuelita, no. Oye, eso está súper bien. Yo en los videos, Silvia, a veces lo menciono como tesoritos escondidos, o sea, cosas que ahí están, son muy buenas y nadie conoce. Siento que este es uno de ellos, o sea, oye, una super herencia, imagínense qué campeones son lo que podemos hacer inversionistas, súper bien. Vamos a pasar a otro tema que es un tema controversial, Silvia, que estoy seguro te han preguntado mucho. Los depósitos en efectivo. Oye, me depositaron, o yo me deposité 15,000 pesos, 10,000 pesos, 20,000 pesos. ¿Me va a decir algo el SAT? ¿A partir de qué monto? ¿Qué voy a hacer? ¿O no es recomendable hacer eso? Yo lo que siempre les digo es, no sé cuál es el afán por tenerle un terrible miedo también al efectivo. O sea, no habría por qué tenerle miedo al efectivo si se están haciendo las cosas bien. O sea, aquí creo que hay que partir del hecho de que hay un artículo que es el 55 de la ley del ISR, la fracción cuarta, en donde le ponen la obligación a las instituciones, a los bancos, pues, les ponen esta obligación de avisarle al SAT. Antes podía ser anual o mensual, como quisieran, ahora ya les pusieron mensual forzosamente. Entonces les ponen esta obligación de avisarle a la autoridad fiscal cada vez
que detecten que dentro de las cuentas bancarias, pues de sus cuentavientes, se deposita en efectivo, no transferencia, en efectivo, más de 15,000 pesos mensuales por banco. A raíz de eso se empezó a generar mucha confusión de, bueno, entonces sí, me va a depositar 14,999 y ya con eso no pago impuestos. No, es que son cosas diferentes. O sea, así tú ganes 5,000 pesos en el mes, 2,000 pesos en el mes, por esos 2,000 o 5,000 tienes que pagar impuestos. O sea, no por el hecho de que el banco no le vaya a avisar al SAT quiere decir que tú estés exento de pagar el impuesto. No, eso no te exime de la obligación fiscal que conlleva tener una actividad económica y ser remunerado por ello, ¿no? Entonces, es diferente, o sea, son dos cosas aparte, pero como que se empieza a mezclar en esto, si son 15, entonces si son menos de 15 no pago impuesto, tal. No es así. Siempre pagas impuestos, un peso efectivo, transferencia, como te paguen, tienes que pagar impuestos. Eso es de cajón. Estando en tu régimen, facturando, todo eso, ¿no? Que ya sabemos, pero no por el hecho de que el banco diga, bueno, no, pues fueron 13, en esta ocasión, pues fueron 13, este cuentaviente no, pues no depositó más. No quiere decir que están exentos de impuestos esos 13, simplemente quiere decir que el banco no le va a avisar al SAT. En una auditoría, el SAT te va a pedir absolutamente todos tus estados de cuenta y ahí van a venir esos 13, esos 2, esos 5, todo va a venir. Y si no está reportado, te lo va a acumular y te va a cobrar un impuesto por todo eso que no reportaste, por los ingresos omitidos. Hay otra pregunta difícil que me han hecho y yo no les puedo responder. Hay personas que tienen una cantidad fuerte en efectivo, según esto porque pues a lo largo del tiempo han estado retirando de sus ingresos y lo acumulan en efectivo. Yo no sé por qué, pero así lo hacen. Sí. Y yo de repente tengo 300,000 pesos ahí en mi casa. Yo uso eso para o depositármelo, o no sé, compro un carro, un inmueble, una parte de un inmueble. El SAT me va a decir algo si era dinero que yo ya lo recibí de mi nómina, yo lo retiré y lo guardé en efectivo. Si lo uso o me lo deposito, ¿voy a tener que pagar impuesto otra vez? Fíjate que ahí, en realidad, todo lo que tenga que ver con el SAT tiene que ver también con poder demostrar que lo que estás diciendo es verdad, porque no confía en nosotros y tiene una razón de ser, ¿verdad? Esta desconfianza. Entonces, sí, claro, o sea, si a lo largo de los años tú has ido acumulando y acumulando efectivo y ahí lo tienes abajo del colchón y todo, y de repente dices, oye, ya, a lo mejor lo voy a poner a invertir o en el banco, tal. Claro que por supuesto que si son 300,000, si son arriba de 15 de entrada, ya se va a reportar al SAT, el banco. Pero también si es un pico muy elevado, de todas formas aquí ya es que el SAT es una cosa, pero la Secretaría de Hacienda es otra cosa. Y en la Secretaría de Hacienda está otro, vamos a decir, otro brazo, que es la UIF. Ahí ya entra hasta el tema de antilavado, de oye, ¿cómo vas a llegar al banco? Es más, ahorita ni puedes llegar al banco, yo creo, con 300,000 pesos, te sacan esposado, o sea, no hay forma. Se ve mal. Se ve mal de entrada. Entonces, pero hablando concretamente el tema de los impuestos y fiscal y así, tú lo puedes hacer, o sea, lo puedes hacer y si lo tienes, pues claro, ya las regulaciones que tenga el banco con tema de antilavado y todo eso es otra cosa, pero tú lo puedes hacer. Si no existiera el tema de antilavado y tú pudieras llegar con los 300,000 pesos en una maletita y depositarlos, claro que el SAT, por supuesto que levantarías un foco rojo por ahí, las antenitas, ahora sí, a ver, ¿pero dónde viene esto? Si te llegaran a preguntar, que tampoco quiere decir que con cada movimiento que hagas es del SAT, déjale pregunto, o sea, no, para auditarte se tiene que llevar un proceso legal largo, o sea, no es nomás así como de, déjame lo audito y le voy a decir que me pase todo, no, te tienen que notificar, la notificación tiene que estar legalmente hecha, o sea, es todo un proceso, una auditoría. Pero lo que voy es, si el SAT dijera, no, sí, vamos a revisarlo, por supuesto que te va a decir, ¿de dónde sacaste esos 300,000 pesos en efectivo? Claro. Y si tú dices, oye, llevo 30 años trabajando en tal empresa, bueno, a ver, tus recibos de nómina. Tiene que salir los retiros que haga sentido con el monto. Exactamente. Exacto. Entonces ahí sería mucho de, y también, ojo, o sea, si ya fueron más de 5 años, es a lo mismo que íbamos, ¿no? Como, ni tú vas a tener guardados los recibos de nómina de más de cierto tiempo, ¿no? Entonces, por eso mismo no es recomendable tener, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Pero hablando de la materia fiscal en concreto, no es recomendable tenerlo así porque luego, ¿cómo lo compruebas? Aunque sea dinero que realmente ya pagó impuestos, ¿cómo lo vas a comprobar? Exacto, no hay forma de que lo compruebes si no guardas estos recibos, si no eres súper así con ese tema, ¿no? Entonces, sí estaría complicado. Te voy a ser súper honesta, nunca jamás me ha tocado a alguien que le pase eso en una auditoría, a mí por lo menos.
Si hay alguien aquí en la audiencia que le haya pasado, sería excelente que lo compartiera. A mí no me ha pasado honestamente, pero no dudo que pueda pasar. Pero pasado que lo auditen por el Que efectivo, auditen. ok. Que auditen a alguien, ajá, y que le digan, ¿y ese efectivo que metiste no me ha tocado en ese caso, ¿verdad? Porque sí me ha tocado ver auditorías, por ejemplo, de quienes están en asimilados al salario y cosas así como unos esquemas medios sketchys que de repente también en las empresas, a ellos sí me ha tocado, esas son las auditorías que yo he visto de persona física, de asimilado y también de actividad empresarial, pero por otros conceptos, no por el efectivo. Ok. Oye, y bueno, si alguien ya se asustó, ¿no? El mensaje es, no se pasen de listo, o sea, con el efectivo. Sí. Pero si alguien ya lo tiene ahí, Silvia dice, chinita, ya vi el video de Silvia y Omar y pues, ahí tengo una lana en efectivo. ¿Qué puedo hacer con ese efectivo que no requiera que me lo deposite? ¿Hay alguna razón, alguna cosa? Pero voy a comprarme, no sé, un carro, una casa, que hay un monto que pueda dar en efectivo y no me van a cuestionar. O de todas formas, aunque pudiera darlo, me van a cuestionar. Sí lo puedes dar, pero nuevamente entramos a el tema de Hacienda, no del SAT. Mira, fíjate que hay una ley, a ver si me sale, es que o sea, las siglas son LFPORP, pero es Ley Federal para la Prevención, LFP, de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, algo así, bueno, es muy larga el nombre de la ley, pero es lo que conocemos como la ley antilavado, ¿no? Entonces, en esta ley hay un artículo, en este artículo lo que te dice es, no puedes, o sea, ojo, aquí va para los dos lados. No puedes pagar si eres tú quien va a comprar y no puedes aceptar si eres tú el que va a vender. Hasta cierto monto en efectivo, tratándose de diferentes tipos de cosas que puedes comprar, ¿no? Casas, carros, joyas, etc. Por ejemplo, para las casas lo miden de entrada en UMA, me parece que son 8,025 UMA. Para los inmuebles en general, no solo casas, inmuebles, que son como 800 y feria 1,000 pesos. Casi el millón. Entonces, si tú eres una inmobiliaria, por ejemplo, o alguien que se dedica a vender inmuebles, pues, y te dicen, oye, tengo efectivo y lo quiero usar, pues bueno, ahí tienes que atender a estas restricciones, porque además de todo esto, la UIF, que es digamos, como el SAT, pero en el tema de antilavado, no en el tema de impuestos, la UIF tiene una listita de operaciones que son consideradas como vulnerables. Entonces, ¿quiénes están obligados a reportarle? Pues quienes lleven a cabo estas operaciones. Ejemplo, tú, Omar, eres una inmobiliaria y yo voy a comprarte una casa. Yo no soy sujeto obligado, tú sí. Yo nomás estoy comprando, tú las vendes. Tú eres el sujeto obligado, pues. Entonces, en ese sentido, si yo llego y te digo, oye, Omar, tengo 500,000 pesos en efectivo y quiero esta casa, tú me puedes decir, claro, pues sí, sin problema. Pero obviamente esto tiene que quedar establecido. Me pagó 500,000 pesos en efectivo. Entonces, ahí sí es donde no está mal, porque de hecho está permitido, viene en la ley correspondiente. Pero, pues como quiera, llama la atención. O sea, no deja de llamar la atención. De todas formas, hay para diferentes, hay topes para diferentes, como te decía, diferentes tipos de cosas que vayas a adquirir. Casas son un aprox, o sea, el límite de uso de efectivo es 800 y feria. Aquí se los ponemos igual. Sí. Si fueran carros, son como 300,000 pesos, más o menos. Lo que se puede dar en efectivo y como quiera. De hecho, fíjate, a mí me pasó esto en la agencia. Déjame te cuento, a mí me mugrosearon por estar en reciclo. Me dijeron, oye, pero ese régimen, ¿cuál es? Porque te piden un montón de cosas. Era muy nuevo, en su defensa. Ajá, no, tienes que estar en actividad empresarial porque ya es que te piden tu constancia y un montón de cosas. Y yo, pero va a comprar. Sí lo voy a comprar, te lo juro. No, bueno, X, al final no lo compré. Pero bueno, el punto aquí es que lo que me comentaba él, porque yo también por curiosita empecé a preguntar y les digo, oye, ¿y te pagan mucho en efectivo? O sea, ¿vienen con el efectivo así? Y me dice, sí, pero si me pagan en efectivo yo lo tengo que dejar plasmado en un control interno que tenemos nosotros. Entonces, no, o sea, lo que voy con esto es que no pasa desapercibido. O sea, sí, no, es que ahí te va. Para estas actividades vulnerables hay dos umbrales, se les llama. Umbral de identificación y umbral de aviso. Si tú eres un sujeto obligado para efectos de tema de antilavado, digamos, dice, si tú eres una inmobiliaria,
tú vendes casas, llega alguien que te da, no sé, 300,000 pesos en efectivo, hasta ese monto es identificable. Todavía no me tienes que dar aviso a mi WIF. Pero ya si se pasa de los 300, ahí sí me tienes que dar aviso. Entonces, una cosa es que te tengan identificado y otra cosa es que den aviso de ti. Hay un portal de prevención de lavado en donde tú como sujeto obligado te metes y haces tu reportito y pones quién te pagó cuánto y así. Entonces tienes que hacer este reporte forzosamente, mensualmente, como si fuera una declaración, pero diferentita. Entonces, sí, o sea, no pasa desapercibido, sí se establece, sí se plasma en algún lugar, no es como que, ya, me libré, o sea, y no es que te vaya a pasar algo, o sea, no pasa nada, simplemente te van a identificar, nada más que si lo hace muy seguido, a lo mejor, y oye, ¿qué onda? Hay probabilidad de que alguien se llegue a preguntar algo de esa operación que hiciste, pero no forzosamente, porque luego también la gente dice, no, entonces ni de chiste, no pasa nada, o sea, puedes hacerlo, simplemente que sepas que existe esta posibilidad, ¿no? De que se plasme en algún lado. A ver, o sea, para dejarlo muy claro a las personas que nos escuchan, tienen una buena lana en efectivo y van y compran una casa, pum, 800,000 pesos que hay que tener en mi casa, puede que no me digan nada, puede que sea la transacción, puede que no me cobren impuestos y todo bien. Pero también puede que si un día me auditan, me digan, oye, ¿y dónde sacaste ese dinero? Y si yo no lo puedo comprobar, pues a lo mejor, oye, págame el impuesto. Podría ser. Pues eso no es para doble filo, no quiere decir que ya me salvé. Exacto. Pues ahí lo tienen, inversionistas, ¿cómo la ven? Para que no se queden con la idea de que, oye, el efectivo lo di y ya no hay bronca. Pues sí puede haber, digo, chéquenlo bien. Pues es que también sabes que en la parte fiscal, híjole, depende de demasiadas cosas. Me atrevo a decir que hasta depende, si te están auditando, hasta depende del auditor, que obviamente dentro del SAT tienen sus criterios y se rigen con base en ellos, pero de todas maneras, o sea, puedes tener un golpe de suerte o puedes no tenerlo, o sea, realmente es algo que no se puede como definir tan fácilmente, pero pues es lo que hay. Entonces mejor hacer las cosas lo mejor posible para evitar andar con que y si no, mejor. Silvia, pues algún otro tip que nos quisieras dar para pagar menos impuestos en general, de preferencia de asalariados o personas que nos escuchan. Sí, mira, ya es que empezábamos la plática diciendo que hubo alguien que le dijeron como tú gasta y gasta. Con eso ya vas a pagar menos impuestos. Sí, no. Lo que también les comentaba al principio es, y mi consejo es, sí gasten, pero inteligentemente. Si eres asalariado, si tus únicas como posibilidades para disminuir el impuesto a pagar son las deducciones personales, que por cierto, si las quieren ver están en el artículo 151 de la ley. Si fuera ese el caso, entonces tampoco gastes en cosas por gastar. O sea, si las necesitas, excelente. Hay que entender también en ese lado que no lo que tú gastes es lo que te van a regresar, porque luego se piensa mucho eso, no es así. O sea, el cálculo es completamente diferente a como nos lo imaginamos tal vez. El SAT sí agarra el monto que tengas tú como deducible, lo resta de tus ingresos del año para que te quede una base más pequeña y sobre esa base más pequeña se calcule con una tasa más pequeña de ISR. No quiere decir que te van a regresar los 100,000 pesos que gastaste, sino que le van a restar esos 100,000 pesos a tu ingreso del año. Entonces, no gasten en algo que no necesitan, no gasten, me tocó luego también de, oye, como que mi mamá medio se cansa y si compro una silla de ruedas y yo, pero la necesita, no, pero medio se cansa y yo, yo así como, pues cómprala, o sea, si eventualmente, ¿sabes? Pero eso, y lo sabrás tú mejor que yo, financieramente hablando, como que descuidas la parte financiera por cuidar la fiscal y luego no encontramos ese punto medio, ¿no? O sea, no es gastar por gastar, es realmente sentarte y decir, a ver, yo voy al psicólogo todas las semanas, bueno, pues pídele factura, eso sí, porque eso sí lo necesitas tal vez, o sea, o X, o el doctor, lo que sea. Entonces, en la parte de las personas que están solo en sueldos y salarios, eso, que se fijen muy bien en las facturas que les emiten, que esté el uso correcto para evitar problemas a su yo del futuro en la anual, para que no estén con que no me fijé, que tal, o ay, lo pagué en efectivo, no me había dado cuenta, X, ¿no? Que bueno, en ese caso pues no, tampoco hay mucho que hacer, pero a lo que voy es, revisen muy bien las facturas que les emiten. Y hablando de quienes tienen su propio negocio, un emprendimiento, un freelance, que prestan servicios al extranjero, cualquier cosa de esas, digamos que tienen clientes en lugar de que tengan un patrón, ahí conozcan muy bien cuáles son las deducciones
autorizadas que pueden aplicar. Son las que tienen que ver estrictamente con eso que te está dejando a ti un ingreso. Voy a poner un ejemplo así al aire. Un médico, ¿qué podría deducir un médico? Pues la bata, si es un pediatra, los juguetes que tiene que poner en la sala de espera, las nóminas son deducibles, si es que tienes algún asistente, algo por el estilo, todo eso. Y así en cada una de las profesiones. No todos vamos a tener las mismas deducciones autorizadas, salvo que estés en arrendamiento, ahí sí. Pero no todos vamos a tener las mismas deducciones autorizadas porque no todos nos dedicamos a lo mismo. Entonces hay que checar muy bien eso. Y también si estás en reciclo, pues estar consciente que deducciones no va a haber. Entonces creo que sería eso, Omar, como que conocer qué gastos te sirven y puedes aplicar además para pagar menos impuestos, porque sí se puede. Sí es a través del gasto, o sea, esa es una realidad, pero no hay que gastar por gastar. O de la inversión, ¿no? En un plan de retiro, por ejemplo. Exacto, o inviértelo. Ahí también existe una opción buenísima que te ayudas a ti del futuro, y también a ti de corto plazo, en medio año, o sea. Porque te llega Lolo el siguiente año en una parte de lo que le pusiste. Sí. Oye, Silvia, mencionas que tienes un despacho para las personas interesadas en una asesoría más personalizada que dicen, oye, pues está padre, pero son muchas cosas. Yo quisiera, no sé, hablar contigo, con alguien de tu despacho. ¿Qué servicios ofrecen ahí, Silvia? Mira, en el despacho, el área de TaxFi está especializada en el tema de asesoría para personas físicas y morales, pero también prestamos servicios mensuales de contabilidad, quienes requieran hacer contabilidad y de cálculo de impuestos mensuales. Entonces, sí, cualquier cosa que necesiten de eso, ahí estamos. ¿Dónde te pueden encontrar? Casi todo lo hacemos remoto ahorita. Tenemos, pues, nuestras oficinas son 100% operativas, pero nos pueden encontrar si quieren como empezar a conocer qué es lo que podemos hacer por ustedes en ese sentido. En redes yo creo que sería lo primerito. Instagram, TaxFi_ y también en TikTok por ahí bailamos un poco. @TaxFi. Se las dejamos aquí las redes abajo en los comentarios y en la descripción. Y no me queda más que agradecerte, Silvia. La verdad es que dejaste un tesoro enorme de información sobre impuestos para las personas. Yo, así como los inversionistas, te agradecemos mucho. Y, no, hombre, pues muchísimas gracias, padrísimo. Hombre, no, al contrario, gracias por invitarme. Ojalá les sirva toda esta información y si tienen más dudas, de verdad, contáctenme. Dejen en los comentarios qué opinan de esta información, qué creen que van a aprovechar estos beneficios, cuáles ya aprovechaban, o si conocen otro que no mencionamos, también déjenlo abajo. Sigan a Silvia en todos lados en sus redes, ahí se las dejo. Nos vemos a la próxima, cuídense mucho, hasta luego.